Muy buenos días, saludos cordiales compañeros y profesor. Mi grupo está conformado por García, Patricia, Navarro, Yanela, Chacón, Leonel y mi persona Salazar Angélica. Nuestra exposición se basa en la pobreza de Venezuela. A continuación, los distintos puntos a tratar. Hablaremos de la pobreza y de cada uno de sus tipos y cómo se ve reflejada en la situación actual de Venezuela. Este tema importante de conocer porque muchas veces tenemos solo un concepto básico sobre dicho tema. Es importante tener dominio sobre el mismo, porque no es un tema que afecta a Venezuela, sino que hay muchos países en el mundo que están bajo este proceso. Pero para que haya una idea sobre el tema, comencemos por una pequeña definición de pobreza. La pobreza no es más que la carencia de un bien o falta del mismo para cubrir las necesidades del hombre. Existen distintos tipos de pobreza, como la pobreza relativa, la pobreza tecnológica, entre otras que hablaremos más adelante en nuestro trabajo. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas o psicológicas básicas de una persona, por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza también puede afectar a una persona o a un grupo de personas en toda una región geográfica. La pobreza extrema es un tipo de pobreza que se conoce como la condición en la que se encuentra una familia o individuo que presenta una serie de carencias que le impide participar en el conjunto de actividades sociales en la comunidad. Es decir, es el peor tipo de pobreza. De acuerdo a las Naciones Unidas, este tipo de pobreza es el estado más grave de la pobreza. La pobreza general se define como el número de personas más bajo un umbral de pobreza, que depende del espacio geográfico y tiempo. Para que una medida de pobreza sea absoluta, la línea de pobreza tiene que ser la misma para todos los países, sin importar su cultura y sus niveles de desarrollo tecnológicos. Hola, soy Yanela Navarro. Hoy les voy a hablar de la pobreza relativa y la pobreza tecnológica. ¿Qué es la pobreza relativa? Es aquella que tiene en cuenta a los seres humanos como actores sociales y que se debe medir la pobreza en comparación con aquellos que comparten el mismo entorno social. O bien, como tenemos en las láminas, es la que mide el tamaño de la pobreza en que las personas se encuentran bajo un consciente relativo de pobreza. O una definición más básica y sencilla es cuando no tienes el ingreso necesario para satisfacer las necesidades básicas. Un ejemplo, en el estado Bolívar se puede establecer una pobreza relativa cuando comparamos el ingreso de un trabajador de una empresa básica con el dueño de algún local o bodegón de la ciudad. Y vemos cómo uno puede satisfacer sus necesidades y darse sus gustos, y vemos cómo otro que vive en la misma ciudad, en el mismo ámbito social, en el mismo país, trata de solventar algunas de sus necesidades. Y esto no solo lo podemos ver en el estado Bolívar, sino a nivel nacional podemos ver cómo un pequeño grupo de personas establece un alto nivel de ingreso. Ahora hablaremos de la pobreza tecnológica. La pobreza tecnológica es aquella que tiene como carencia o falta a la tecnología de punta. Yo considero que es relativa porque dependiendo del ingreso es la capacidad que obtendrás para adquirir un equipo de última generación, porque en esta década cualquier persona tiene para adquirir un equipo, ya sea de alta o baja capacidad. En Venezuela hemos carece o padece, mejor dicho, de la pobreza tecnológica. Actualmente la cobertura es otra carencia tecnológica venezolana. Según un estudio de navegación a la mínima expresión, condiciones de la calidad de Internet en Venezuela, en el 2018 solo el 62% de la población tenía Internet. Vemos como estas cifras van aumentando año tras año. Por otra parte, también tenemos que ordenadores, tabletas, teléfonos, son artículos importados cuyo precio depende de un mercado internacional, lo que hace inaccesible para más de un 70% de la población, además de los gastos de equipos ya obsoletos, es muy elevado. Un ejemplo, un teléfono cuesta más de $100
y un trabajador, un profesor de colegio, gana entre los 25 y los $20 mensuales. Hola, mi nombre es Patricia García y hoy les vengo a hablar sobre el nivel de pobreza en Venezuela, estadísticas y fuentes, y la pobreza general y extrema de Venezuela. Nivel de pobreza en Venezuela. Venezuela llega a niveles de África en pobreza e inseguridad alimentaria, según un estudio revelado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela entre los años 2019 y 2020. Una medición que realizan varias universidades venezolanas desde el 2014, a raíz de que el régimen de Nicolás Maduro dejara de mostrar estadísticas en 2011. Venezuela es el país más pobre de América Latina, con el 96% de pobreza, mientras que el 79,3% de la población no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, que puede llegar a rebasar los 500 euros, inalcanzable para alguien que gana el salario mínimo, que se sitúa en menos de 2 euros mensuales. Información suministrada de ABC Internacional, España. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que hasta el 2019 la pobreza general en el país se ubicó en el 17% y la extrema en el 4%, un dato totalmente distinto al de diversas ONG que cifran los indicadores por encima del 80 y 90% respectivamente. Maduro, durante la presentación de su mensaje anual, también aclaró que los indicadores del 2020 todavía no se encuentran disponibles. Asimismo, la organización JUN Venezuela, que reúne a más de una decena de ONG locales, sostiene que el nivel de pobreza extrema en Venezuela es de 80%. El jefe de Estado señaló que la pobreza en Venezuela es heredada de otros gobiernos e inducida por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra su administración, pero los problemas en materia de salud y servicios públicos se registran desde hace al menos una década. Información suministrada del Clarín. Pobreza general y extrema en Venezuela. Fuente ENCOVI. El proyecto ENCOVI surgió de la preocupación compartida por investigadores de la UCA, la UCB y la USB en torno a la necesidad de contar en el país con información pertinente y oportuna para conocer la situación social de la población venezolana. Año de investigación: noviembre 2019, marzo 2020. Tamaño de la muestra. La muestra se realizaría a 16.920 hogares, de los cuales fueron entrevistados solo 9.932 debido a interrupciones en marzo por la pandemia. La crisis en Venezuela deja consecuencias devastadoras en la sociedad. En los últimos años, Venezuela se posiciona como el país más pobre de América Latina, con el 96% de pobreza, mientras que un 79,3% de la población no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos. Venezuela ha malgastado su profunda riqueza petrolera, dejando a su economía en ruinas, haciendo que miles de venezolanos migren de manera forzada para conseguir mejor calidad de vida. Esta migración ha tenido un fuerte impacto sobre el volumen y la composición de la población. Migración. Se contabiliza en 5 millones el stock de venezolanos repartidos por el mundo. Por otro lado, tenemos el stock de población, que se redujo el tamaño de la población en casi 4 millones de efectivos. Y por último tenemos el de envejecimiento. Entre 2015 y 2020 la población de 60 años subió de 10% a 12%. La esperanza de vida al nacer por año se ve afectada. Se dice que las personas nacidas entre 2015 y 2020 vivirán 3,7 años menos a lo pronosticado según las proyecciones oficiales. La pobreza en Venezuela ha aumentado de manera significativa. A continuación mostraremos datos y estadísticas obtenidas en dichas encuestas. Línea de pobreza. El crecimiento de esta línea se puede observar por distintos factores. La caída del Producto Interno Bruto entre 2013 y 2019 en un 70%. La hiperinflación
el ingreso promedio diario de los venezolanos es de apenas $0,72. El 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos. Pobreza multidimensional. Esta revela quiénes son pobres y la manera en que lo son. A comparación del 2018, la pobreza multidimensional aumentó un 13,8%, quedando en 64,8% para el 2019. Haciendo una comparación entre 2018 y 2019, se obtienen los siguientes datos. El estándar de vida incluye factores tales como ingresos, la calidad y disponibilidad de empleo. Este pasó de 43% a 54%. El empleo de 14 a 15%, la educación de 10 a 7%, los servicios públicos de 18 a 16% y por último tenemos las viviendas, que de 15 bajó a 8%. El aumento de pobreza se debe al deterioro de los ingresos y el empeoramiento del empleo. Las supuestas mejoras observadas son influenciadas por la ola de inmigración internacional. En la siguiente lámina tenemos lo que es los tipos de pobreza. Actualmente la pobreza en Venezuela se clasifica de la siguiente manera. 96% son pobres de ingresos, 68% son pobres de consumo, 54% pobreza reciente y 41% pobreza crónica. A comparación de los países de Latinoamérica, Venezuela se ubica como el país más pobre y el segundo más desigual después de Brasil, con 53,9%. Podemos observar en la tabla que Venezuela tiene un coeficiente Gini de 51%. Este coeficiente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. A nivel mundial, Venezuela se ubica como el segundo país, después de Nigeria, con más pobreza y mayor inestabilidad política. Perfil de la pobreza. A continuación podemos observar los diferentes perfiles de la pobreza, siendo 1 el más pobre y el 5 el más rico. Características del jefe del hogar. En estas podemos observar las edades, las uniones, cuántas mujeres son líderes en su hogar, el tamaño, la escolaridad y el nivel medio o superior. Por otro lado tenemos lo que es las características de la vivienda, ya sea de agua, aguas residuales, electricidad, materiales precarios, terreno peligroso, propiedad, hacinamiento y miembro por habitación. En la siguiente lámina tenemos lo que es educación y empleo. Tenemos lo que es menores asisten a escuelas, los jefes de hogar, secundaria y más, años de escolaridad, tasa de desempleo, tasa de empleo, tasa de actividad femenina y tasa de ocupación femenina. Por otro lado tenemos equipamiento de la vivienda. Tenemos lo que es teléfono, televisor, internet, computadora, nevera y lavadora. Transferencias no laborales. Esto no es más que los bonos o regalías dadas a la población. A partir del 2018 se duplicó el peso de las transferencias no laborables del total del ingreso. Para los hogares en pobreza extrema, estas transferencias representan el 45% de su ingreso. Para los no pobres, el 35%. El valor de las transferencias oscila entre 1 y 5 dólares. Por otro lado, las transferencias públicas representan el 25,3% del ingreso familiar total. Estas también tienen un componente progresivo, pero con filtraciones. Cabe destacar que las transferencias solo han reducido en 1,5% la pobreza extrema. Inseguridad alimentaria. En esta podemos observar todos los datos recogidos desde el 2018 hasta el 2020. Cabe destacar que entre los hogares más pobres, 3 de cada 7 presentan inseguridad alimentaria severa. En esta siguiente lámina lo que podemos observar es el requerimiento diario, tanto de calorías como de proteínas. Solo el 3% de los hogares no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria. El 74% de los hogares tienen un grado de inseguridad alimentaria tanto moderada como severa. Los pobres tienen una alimentación basada en carbohidratos y el promedio nacional de calorías
nos cataloga en el límite de la pobreza biológica. El consumo nacional promedio de proteínas es solo el 34,3% del requerido. Como conclusión de toda esta información suministrada tenemos los siguientes puntos. En el país la pobreza extrema roza el 80%. En Venezuela el 96% de la población es pobre. Un 79% está en pobreza extrema, lo que significa que los ingresos percibidos son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria. Que la pobreza extrema sea mayor que la pobreza no extrema es una particularidad que se ha venido registrando en el país en los últimos 3 años de hiperinflación. Esto es resultado de la caída del 70% del Producto Interno Bruto. Visto de forma multidimensional, pasada por la tamiz de las variables relacionadas con el empleo, la educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, la pobreza alcanza al 65% de los hogares, con un aumento de 13,8% entre 2018 y 2019. La pobreza de consumo ubica a un 68% de la población que consume menos de 2.000 calorías por día. Gracias por su atención.